Canaco Tips, la ruta al conocimiento empresarial. Bienvenidos. Vamos a iniciar, fíjense que con el objeto de darles un pequeño respiro en la asimilación de tanta información fiscal tan importante, me encomendaron los organizadores del seminario que les platicara yo acerca del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que es un reglamento en materia laboral y que entró en vigor en septiembre del 2014. Quiero decirles como comentarios introductorios que a partir de la entrada en vigor o de las reformas a la Ley Federal del Trabajo de finales de 2012, se han venido registrando algunas adecuaciones en reglamentos de la materia laboral que tienen que ver justamente con estas reformas a la Ley del Trabajo, ¿no? Dentro de esas adecuaciones reglamentarias destacan este reglamento al que me referí como presentación, el Reglamento General de Inspección del Trabajo, pero también hay que tomar en cuenta que en febrero próximo va a entrar en vigor otro reglamento que tiene que ver con la materia de salud en el trabajo, para que lo tengan presente y lo conozcan, ¿no? Bueno, voy a entrar entonces ahora sí a comentar aspectos de la materia laboral, refiriéndome brevemente a dos aspectos que me parecen importantes para tener clara la gestión laboral en los centros de trabajo. El primero de ellos es que dentro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se estableció una disposición en el artículo 132 que tiene que ver con la entrada en vigor ya muy cercana de la obligación de adecuar, ¿sí?, las instalaciones de todos los centros de trabajo que tengan 50 o más trabajadores a fin de facilitar, ¿sí?, el acceso y el desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Y esta obligación, es decir, la adecuación de las instalaciones de los centros de trabajo donde existan más de 50 trabajadores, deberá estar ya concluida a más tardar en noviembre de este año. Entonces tomen en cuenta quienes tengan esta situación, porque ya nos quedan escasos meses para hacer pues una inversión en infraestructura que sin duda va a ser importante y trascendente. Y el otro aspecto que en la materia laboral no podemos dejar desapercibidos es el relacionado con los salarios mínimos, ¿sí? ¿Por qué es importante tomarlos en cuenta? Primero, bueno, porque como quiera que sea, es una guía que nos orienta para las revisiones salariales contractuales que normalmente hacemos a inicios o mediados de año, ¿sí? Y también, aun cuando en el Distrito Federal, sí, ya dejó de ser una unidad de medida para indexar algunos otros conceptos, a nivel federal no se ha hecho esta adecuación todavía. Hay algunas iniciativas que están congeladas y entonces a nivel federal el salario mínimo sigue siendo una unidad de indexación con aspectos fundamentales como pueden ser, por ejemplo, las multas administrativas y fiscales federales. Entonces tomemos en cuenta esto. El salario mínimo tuvo un incremento para la zona geográfica A, que es en la que todos nos desarrollamos aquí en el Distrito Federal, y actualmente el importe diario es de 70.10 pesos, ¿no? Ahora sí, hablemos del reglamento. ¿Por qué estimamos que este reglamento tiene especial importancia? Porque a través del reglamento se van a fijar los tipos de inspección que las autoridades laborales me pueden practicar. Pero además también se establecen las reglas procedimentales para el desahogo de esas verificaciones y también el procedimiento que deberá seguirse para la imposición de sanciones en caso que se detecten infracciones. Es conveniente que también reconozcamos que el reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional, no es de aplicación local, sino es de aplicación nacional, federal, y se aplicará a todos los centros de trabajo, con independencia de la actividad o del giro al que yo me dedique. Si lo vemos como un panorama global, quiero decirles que este nuevo ordenamiento, sin duda, es mucho más benévolo con los patrones, con los titulares de las empresas, que el reglamento anterior.
y les voy a explicar por qué les doy esta visión general del reglamento. Miren, en materia de, ¿sobre qué materias nos puede verificar la autoridad laboral? ¿Sí? Y cuando hablo de autoridad laboral, me estoy refiriendo tanto a la federal como a local. ¿Sí? Si bien el reglamento es federal, por acuerdos de coordinación y por la propia ley del trabajo, las autoridades laborales locales pueden revisar el cumplimiento de normas laborales federales. ¿Sí? Pero ¿en qué materias me pueden revisar? Bueno, me pueden revisar para verificar que esté cumpliendo con condiciones generales de trabajo. ¿Cuáles condiciones generales? Bueno, las que me marca la ley en materia de jornada, de salario, pero también las que yo establezca en los contratos colectivos o en mis contratos individuales. Además de poderme verificar en materia de condiciones generales de trabajo, la autoridad laboral podrá verificar si estoy cumpliendo con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y por eso les decía yo que hay que tener presente la entrada en vigor, ahora en febrero, de un nuevo reglamento que va a regular estas obligaciones en la materia de salud y seguridad. Y también me pueden revisar para ver que esté cumpliendo yo con las disposiciones normativas en materia de capacitación y adiestramiento. Ahora, ¿qué tipo de inspecciones me puede practicar la autoridad laboral? Bueno, vamos a hablar de 3 nuevas verificaciones a las que pueden ser sujetos los centros de trabajo, porque la cuarta, que se refiere a las verificaciones ordinarias y extraordinarias, ya estaban contempladas en el reglamento anterior que fue derogado. Así, la autoridad puede practicar una inspección en materia de asesoría y asistencia técnica. ¿Cuál es la finalidad de estas verificaciones? Pues es brindarle al patrón o al titular de la empresa o al centro de trabajo asesoría y asistencia técnica con la finalidad de promover el cumplimiento de las disposiciones laborales. ¿Sí? Es decir, son verificaciones cuya finalidad o cuyo propósito es exclusivamente darme a mi patrón asesoría y asistencia técnica para que cumpla de manera oportuna y de manera correcta las obligaciones laborales que tengo en las materias que vimos: condiciones generales, salud y capacitación y adiestramiento. Ahora, dentro de la misma verificación que me está haciendo la autoridad y a través de la cual me está dando asistencia y asesoría, si yo no estoy cumpliendo debidamente, la autoridad me va a hacer observaciones y me va a pedir que corrija aquellas situaciones que considera anómalas. Y para ello me va a dar plazos. Y bueno, pues también podrá hacer visitas para verificar que vaya yo avanzando en las recomendaciones que me formuló. Ahora, si de las visitas concluye que no he hecho o no he cumplido con los compromisos que yo adopté, entonces fíjense, no me va a imponer automáticamente una sanción, sino que me va a ordenar que me practiquen ahora sí una visita extraordinaria para que un inspector detecte qué incumplimientos tengo y entonces sí pudiera iniciarse el procedimiento sancionado. Por eso les decía yo que tiene de alguna manera mayores beneficios que el reglamento anterior. Hay otro tipo de inspecciones que creo que ya me pasé. Sí, hay una segunda categoría de inspecciones y que se refieren a la constatación de datos y a la determinación de la competencia. Miren, el primer rubro se refiere a que las autoridades laborales podrán visitar mi centro de trabajo a fin de obtener información meramente estadística que permita mantener actualizados sus patrones y así programar en todo caso las revisiones pertinentes. Pero también ¿sí? puede practicar una visita a fin de determinar, siempre a petición del patrón, si un centro de trabajo es sujeto a la vigilancia de las autoridades del trabajo del ámbito federal o local. No obstante que tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, esta última en su artículo 527, si mal no recuerdo, establecen cuáles son los giros o las actividades que son competencia federal, lo cierto es que no hay la suficiente precisión para
de inferir con absoluta seguridad si mi actividad entra en la jurisdicción federal o entra en la jurisdicción local. Y a veces tengo esa confusión y además los inspectores, ya sea federales o locales, abusan de esa incertidumbre y un centro de trabajo puede ser sujeto de inspecciones, a veces nos cae, ¿sí? Inspectores de la Secretaría de Trabajo Federal, pero también de repente por ahí se aparecen los del Distrito Federal y resulta que también nos practican verificación. Y yo la verdad no sé si soy de jurisdicción federal o local. Repito, hay giros que son un tanto confusos, no es muy claro la diferenciación de la competencia. Si yo me encuentro en ese supuesto, ahora yo le puedo solicitar a la autoridad laboral que me defina por escrito cuál es la jurisdicción a la que estaré sometido. Y con la respuesta yo podré saber que únicamente me podrán revisar autoridades federales, bueno, o locales solo bajo el acuerdo de coordinación, ¿sí? Y que el giro y explotación y las obligaciones, sobre todo que tengo, son de naturaleza federal. Para eso servirían esta categoría de verificaciones. Una tercera categoría o clase de verificaciones son aquellas que tienen que ver con la supervisión de la información que les proporcionamos, ¿no? Y esto es a partir de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, se han venido instrumentando una serie de programas de autoevaluación por parte de los patrones. Es decir, hay programas como el PAS o el Declaralab, que a base de cuestionarios y de cierto cruce de información o intercambio de información con la autoridad laboral, yo me autoevalúo y le voy diciendo cómo estoy cumpliendo o en qué estoy cumpliendo o de qué forma estoy acatando las normas laborales y las normas oficiales mexicanas en la materia correspondiente. Y es una especie de autoevaluación que al concluir esta evaluación de manera exitosa, yo estoy eximido de que me practiquen visitas arbitrariamente o de manera discrecional a las autoridades. Pero bueno, justamente ustedes saben que finalmente somos mexicanos y de repente pues hacemos ciertas trampas, ¿no? Y a lo mejor en el cuestionario estoy poniendo información que no coincide con la realidad. Bueno, la autoridad sí podrá practicar una verificación simplemente para decir, a ver, tú me dijiste que estas son tus condiciones en materia de seguridad, vengo a ver que efectivamente tengas o estés cumpliendo con esas condiciones que me está reportando. Y para eso son esas verificaciones. Ahora, aquí viene la parte también importante y la parte que nos puede resultar de interés conocer para evitar cualquier tipo de abuso, ¿no? Miren, si dentro de una verificación que me practique la autoridad laboral, en cualquiera de los tipos que les mencioné, ¿sí? De supervisión, una verificación ordinaria, una verificación extraordinaria, cualquiera de ellas, ¿sí? Que me verifique y la autoridad me detecta que estoy incumpliendo en alguna de las materias que les dije, condiciones generales, salud o capacitación y adiestramiento, no me va a poder imponer una sanción de manera automática e inmediata. Me tendrá que dar un plazo para que me autocorrija. Y ese plazo puede ser de hasta 90 días hábiles y nunca menor a 30 días hábiles. Es decir, si a ustedes el día de mañana les cae una visita de verificación por parte de la autoridad laboral y resulta que están incumpliendo con alguna disposición de estos rubros, no se les podrá imponer una multa de forma inmediata. Deberá dárseles un plazo para que se autocorrijan, para que subsanen esas deficiencias. Y solo después de que vence el plazo y no se hayan subsanado las deficiencias, entonces sí será procedente la aplicación de la sanción correspondiente. Por eso les decía yo que es un reglamento con normas bastante benevolentes y que debemos aprovechar para evitar estar sujetos a sanciones cuando me dan un plazo razonable para poder subsanarlas. Ahora, no hay que perder de vista que si como consecuencia de una revisión la autoridad, el inspector, advierte que hay un peligro o riesgo inminente, ¿sí? Entonces va
a ordenar una visita de verificación extraordinaria para que un inspector especializado constate si existe o no ese riesgo o ese peligro inminente. Y si existe ese peligro inminente o ese riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, entonces me podrá aplicar, ¿sí?, una medida precautoria que puede consistir en la suspensión de labores de todo el centro de trabajo, de un área de trabajo, una suspensión temporal, una suspensión definitiva, dependiendo del grado de riesgo o de peligro que represente. Solo en esos casos, cuando se advierta un riesgo o un peligro inminente a la seguridad o salud de los trabajadores, me podrán aplicar una medida precautoria consistente en la suspensión de actividades, pero solo así. Y por fortuna, ya el reglamento me define qué debe de entenderse por peligro o riesgo inminente, a fin de cancelar cualquier interpretación arbitraria del inspector, ¿no? Y ya nos dice en qué casos podrá decirse que hay un riesgo o peligro inminente. Bueno, el reglamento tiene estas bondades que nos permite autocorregirnos, contempla diversas herramientas que nos pueden apoyar en esto, ¿sí? Pero no pasemos desapercibidos que con la reforma a la ley laboral de finales de 2012 se incrementaron terriblemente los importes de las multas, ¿eh? Es decir, como que la autoridad dice, si bien te apreté el cinturón en cuanto al monto de las multas, voy a ser un tanto benévolo para darte chance que te autocorrijas antes de que te las imponga. Pero si llego a ser sujeto de una sanción económica, hay que tener cuidado porque se incrementaron exponencialmente a partir de diciembre de 2012. Y ahí en el cuadrito que tienen ustedes pueden ver los diversos supuestos, cómo se incrementan radicalmente las multas anteriores a las actuales. Y además, con un agravante delicado, que antes las multas se imponían por el acto o por la omisión, pero ahora, si ese acto o omisión afecta a cierto número de trabajadores, la multa será por cada trabajador involucrado. Les voy a poner un ejemplo. Si yo incumplí mis obligaciones en materia de reparto de utilidades, la multa que ven ahí, no alcanzo a ver, pero creo que es la segunda del cuadrito, es la primera, ¿sí? Vamos a suponer que me apliquen la multa mínima, 17,500 pesos, pero resulta que yo tengo 50 trabajadores. La multa no va a ser de 17,500 pesos, va a ser 17,500 por cada trabajador. Y entonces dense cuenta de la magnitud y delicadeza del asunto, ¿no? Finalmente, les quiero comentar que hace un ratito en el receso me bajé a pajarear un ratito allí en los stands y vi el stand de la Secretaría del Trabajo y me encontré este folletito que contiene información sobre un programa de autogestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este folletito veo que la información se refiere a cómo es un apoyo que nos da la Secretaría del Trabajo a través de diversas herramientas que ahí se prevén para que pueda yo estar al día en el cumplimiento de mis obligaciones en materia de seguridad y salud. Entonces les recomiendo que antes de irse al Chipendel pasen por ahí a recoger este folleto, porque no olvidemos que para febrero entrará en vigor el reglamento en esta materia y tenemos que estar al día para evitar ser sujeto de algún tipo de sanción. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas.